de normativas de integridad en Argentina. Gracias a todos por asistir desde diferentes partes del mundo encima. Yo soy Desiree de Alliance for Integrity. Somos una iniciativa que busca promover la integridad en las empresas, sus socios de negocios y otros actores relevantes del sistema económico. Por este motivo intentamos conectar todas las partes interesadas con en el campo de prevención de la corrupción en el sector privado. Con nuestra amplia red de expertos en compliance y anticorrupción, compartimos el conocimiento y ofrecemos apoyo a partners locales y globales. Ahora ya es la segunda edición en nuestro ciclo de webinars en español, que también tenemos en portugués, del programa de Empresas para Empresas, el programa de capacitación de Alliance for Integrity, donde expertos de empresas entrenan a pequeñas y medianas empresas con poca o ninguna experiencia en el tema. Los webinars están pensados para brindar de manera simple información sobre la prevención de la corrupción para un amplio público. El webinar de hoy abordará el tema Nuevas normativas que promueven la integridad en Argentina, cómo cambiarán el sector público y el sector privado. Las oradoras de hoy serán Claudia Maschi, que es Healthcare Compliance Officer de Johnson & Johnson, y Dalma Parisi, Regional Compliance Officer en Siemens. Después de la presentación de las presentadoras, los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Y bueno, con eso ya me despido y dejo lugar para la primera oradora de hoy, que es Claudia. Buenos días, ¿me escuchan todos? Buenos días, bienvenidos todos a este entrenamiento en línea, a este webinar organizado por Alliance for Integrity, en el que muy gentilmente nos invitaron a Dalma Parisi y a mí a participar y a comentarles algunos aspectos de las nuevas normativas que promueven la transparencia y la integridad en la Argentina y sacar algunas conclusiones respecto a su impacto en el ámbito público y el ámbito privado. Si se escucha bien, sí, no se ve porque no tengo cámara. Se rompió mi cámara de la computadora y no hice a tiempo de reemplazarla porque no sabía que estaba rota, básicamente. Cuestiones que suceden con la tecnología. Pero bueno, espero que sea más interesante lo que diga que lo que vean. Así que, bueno, si les parece, comenzamos. Tienen el chat para hacer preguntas que contestaremos al final de las dos presentaciones, tanto Dalma como yo. Y si se ve bien la pantalla, voy a comenzar con con el primer slide, que intenta comentarles cuáles son los lineamientos principales de la Ley de Ética Pública. Para compartir con todos ustedes, la Ley de Ética Pública fue una ley sancionada hace varios años, en el año 1999, es la Ley 25.188, fue una Ley de Ética Pública en función a que su contenido en algunos puntos se alinea de manera bastante ayornada a lo que establece la normativa internacional en materia de transparencia.
para comentar algunos de los puntos principales de esta ley, digamos, mezcla distintas cuestiones en el mismo texto y es una normativa de carácter general que necesita en muchos de sus aspectos ser reglamentada a futuro, algunos de los cuales fueron objeto de reglamentación y otros aún estamos esperando que sean reglamentados para que tengan aplicación práctica. Una de las principales definiciones que contiene la ley es la definición de funcionario público. Y en este sentido la definición es bastante amplia, cubre varios aspectos o varias líneas del escalafón de la administración pública, tanto la administración pública nacional como la provincial y la municipal, y tanto en el ámbito de las empresas públicas como en el ámbito de los ministerios. También contempla tanto el empleo público permanente como el transitorio y también al Poder Judicial. En ese sentido, aunque no es tan amplia como la definición que contiene la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la mejor conocida como FCPA, es un avance respecto de lo que teníamos antes, que era una definición de funcionario público en las restantes normas del sistema normativo argentino mucho más estrecha. La segunda cuestión interesante que contiene esta ley es la regulación de los deberes de los funcionarios públicos, no ya desde el punto de vista estrictamente funcional, sino desde el punto de vista de la expectativa en materia de ética, la expectativa en materia de comportamiento que se espera de cualquier funcionario que esté en el cargo. Entre otras cosas, obviamente, se espera probidad en el ejercicio de la función, se espera que no se beneficie personalmente del ejercicio del cargo, se espera una adecuada fundamentación de sus actos, esto es, que no haya arbitrariedad, y también se espera que toda la fundamentación y la actuación del funcionario público esté debidamente documentada, de modo de poder cumplir con los compromisos que esta misma ley plantea en materia de acceso a la información y transparencia de la información. La garantía de transparencia de la información que aparece también en esta ley, lo que nos permite, que no permitía antes, es saber en cada uno de los actos que están reglamentados por esta ley o que están contemplados por esta ley, qué funcionario decidió, cómo decidió, en función a qué criterios o qué criterios aplicó para su decisión, etc. Lo que esta ley lamentablemente no establece y su reglamentación tampoco es cómo se evalúa esta información acerca de los actos de los funcionarios públicos, quién la evalúa, cómo se puede supervisar y cómo se puede acceder de una manera más fácil para el ciudadano común, digamos. Esta información normalmente es solicitada por ONGs u organismos privados, think tanks, fundaciones, etcétera, pero todavía no es una información a la que cualquier ciudadano acceda de manera muy fácil. Aun cuando en los últimos tiempos se ha discutido mucho acerca de el tema del conflicto de interés y cómo el conflicto de interés de alguna manera afecta y tiñe y complica la objetividad que los funcionarios públicos tienen que tener para decidir sobre cuestiones que tienen que ver con el ámbito de su actuación. Esta ley tenía contemplado y tiene contemplado el tema del conflicto de interés, las incompatibilidades que fueron las alegadas por la Oficina Anticorrupción con los
con los recientes casos de Shell, el nombramiento de un ex funcionario privado de esta empresa en un cargo público, y el caso del Correo Argentino frente a una decisión de una negociación respecto de una deuda que contemplaba la intervención directa o indirecta de funcionarios que habían sido o que tienen relación aún hoy con el Poder Ejecutivo. Aún contando con esta ley para contemplar el tema de los conflictos de interés, el manejo de los conflictos de interés está, digamos, sin demasiada supervisión, excepto la Oficina Anticorrupción, que supervisa los conflictos de interés en el ámbito del sector público, Poder Ejecutivo Nacional. En el Congreso y en el Poder Judicial esto no tiene una supervisión, no hay prevención, entonces los casos se van a suceder cuando ya el conflicto de interés se produjo, porque en el ámbito de la función pública lo que esta ley no contempla y que hubiese sido muy interesante que contemplara es la capacitación de los funcionarios públicos respecto de casos concretos, respecto de cómo actuar en ciertas situaciones, porque el conflicto de interés no es en sí mismo un acto sancionable, sino un acto que requiere la adopción de medidas para evitar que la persona que se encuentra frente a ese conflicto tenga que decidir. Y esto no está previsto en esta ley y tampoco en los proyectos que recientemente fueron esbozados por la Oficina Anticorrupción para tratar de que este tema esté un poco más reglamentado. Lo que sí esta ley establece es una práctica común en muchas de las legislaciones, que es un periodo, el establecimiento de un periodo de incompatibilidad entre la salida de un funcionario del empleo privado y la entrada en el empleo público cuando se trata de una función relacionada con su función anterior, ¿no? O sea, no se trata de un funcionario de la Shell que entre al Ministerio de Salud. En ese caso, aunque la incompatibilidad aplique, no habría un conflicto de interés. Sí lo hay, y es la mayor parte de las situaciones, aquellas en las que el funcionario es convocado para trabajar en el área en la que tiene expertise, que sería lo lógico. Esto ocurre en muchos otros países, está reglamentado en muchos de ellos el periodo de incompatibilidad, y es una buena práctica para que, digamos, transcurra un determinado tiempo que garantice de algún modo que la información y el estatus que el funcionario tenía en el sector privado no influye en sus decisiones cuando pasa al sector público. Los actos realizados bajo la situación, cuando se configura la situación de conflicto de interés, son nulos, y hay obligación por parte de las empresas a las que esos funcionarios benefician con una decisión sesgada de indemnizar los daños que se provocan. Tercer aspecto destacable de esta ley, el régimen de obsequios, que es el único capítulo de la ley que ha tenido reglamentación recientemente, a fines del año 2006, a través del decreto 1179. Esta ley establecía la prohibición de recibir cualquier clase de obsequio o donación de cosas, servicios o bienes por parte de los funcionarios públicos. Lo que esta ley establece es una prohibición absoluta que claramente no se condice con las situaciones que los funcionarios se enfrentan en el día a día. Por ejemplo, obsequios recibidos en el ámbito de la diplomacia, obsequios de un valor casi nulo porque tienen que ver con objetos promocionales en eventos o en actividades a las que los funcionarios públicos puedan asistir. No es lo mismo que a uno le den un pendrive con la información de un evento o un cuaderno y
una virome que le manden una caja de vinos por valor de, no sé, $300. Entonces, lo que este decreto reglamentario estableció fue un registro de obsequios recibidos, que un poco contradice la prohibición, porque si hay una prohibición de recibir, el objeto debería ser, en principio, devuelto. Pero bueno, en estos casos en los que el obsequio tiene que ver con la función o tiene que ver con un acto de cortesía de parte de un gobierno o un acto de cortesía por alguna circunstancia que la costumbre indica que se festeja a través de un obsequio, el aniversario de una institución, la inauguración de algún sector, de alguna obra pública, lo que sea. Entonces, bueno, este registro lo que permite es hacer el tracking, hacer el seguimiento de cuáles son esta clase de obsequios y además establecer cuál es el destino que se le dará a estos obsequios. Se considera también asimilable al régimen de obsequios el registro, la obtención de viajes financiados por terceros. Y esto también es un punto, digamos, controversial, en tanto el funcionario público y en muchos casos también los empleados públicos no deberían estar, a mi criterio, excluidos de las capacitaciones y los beneficios de educación que muchas de las empresas proveen, o las capacitaciones, o la asistencia a congresos, porque la administración pública también debería tener un grado de especialización que muchas veces el propio presupuesto no permite solventar. Lo que sería por ahí una mejor práctica sería la de obtener esta clase de capacitaciones a través de cámaras en lugar de a través de una empresa en particular, que estuvieran perfectamente reglamentadas y que tuvieran valor modesto y tanto el viaje como el alojamiento también fuera de carácter modesto, pero que el funcionario, sobre todo en algunas especialidades como el mercado de la salud, por ejemplo, en el que yo trabajo, también tuviese acceso a esa capacitación, de modo de poder mantener también un muy buen nivel de prestación de sus servicios en el ámbito de la administración pública. Bueno, como les decía, hay un registro que categoriza a los regalos, entre los regalos que son regalos de cortesía, establece el destino de estos regalos, establece el origen, o sea, quién lo regaló, el valor, y hay un sitio web de la Oficina Anticorrupción donde están registrados estos datos y el acceso a ese portal es público. Lo que no hay, digamos, ni en la ley ni en el decreto reglamentario es cuál es el régimen que se le va a aplicar cuando haya alguna clase de irregularidad, ¿no? Solamente se establece que se va a registrarlo, se lo va a remitir al organismo que debe registrarlo patrimonialmente y no mucho más respecto de este régimen, con lo cual, como no ha tenido además ningún caso hasta ahora en el que se haya producido alguna irregularidad, claramente a mi criterio lo que ocurre es que nadie va a registrar lo que no corresponde, por lo tanto lo que no está en ese registro es lo que realmente habría que verificar si ocurre, y esto es difícil de hacer, pero bueno, es un primer paso respecto de la adopción por parte de nuestro país a nivel nacional de alguna normativa en materia de transparencia de la relación entre el sector público y el sector privado. Y me atrevo a decir, digamos, como también comentario, que en la medida en que esta legislación se complemente con una ley de lobby, que es la que permite identificar quiénes son en el sector privado los que gestionan intereses frente al sector público, esto complementaría tanto el régimen de regalos como el tema del conflicto de interés y permitiría
un juego entre las tres normativas más balanceado para poder identificar, prevenir y eventualmente sancionar conductas que tienen que ver con la falta de transparencia o directamente con el beneficio individual del ejercicio de la gestión pública o de la función pública. La ley de ética pública también establece un procedimiento de prevención sumaria, esto es de investigación rápida de cualquiera de estas situaciones. También establece la disposición para la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública que nunca se creó hasta el momento. Hubo un par de intentos unos años atrás, fallidos. Hubo un anuncio a principios del año pasado, también hasta ahora fallido. Esta comisión se supone que está integrada por notables, o sea, con personas que pueden demostrar socialmente una idoneidad que aparentemente son difíciles de hallar porque hasta ahora esto no prosperó. Y también establece la reforma a artículos del Código Penal que tienen que ver con adecuar las figuras penales a las conductas que esta ley establece como punibles o sancionables, ampliando las figuras penales con el tema del conflicto de interés y con el tema de la utilización de la función pública para el beneficio propio. Esto es básicamente lo que quería comentarles respecto de estas dos leyes, perdón, de esta ley y de este decreto reglamentario. Todavía hay un camino que recorrer para que esta legislación realmente tenga aplicación práctica, un camino que recorrer para reglamentar aquellos aspectos que no están reglamentados, por un lado, y un camino que recorrer para la aplicación práctica de esta normativa, que tampoco, en algunos casos por carencia de procedimiento y en otros casos porque no hay una cultura de identificación de estas situaciones, hasta ahora no ha tenido demasiados casos prácticos que pueda comentar, que son los más interesantes para discutir. Lo cierto es que cada poder del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, aplica esta legislación como le parece, establece los registros, por ejemplo, de obsequios que les parece que son los más adecuados. No sé si se ha dado publicidad a esta clase de normativa, de modo de que los funcionarios públicos realmente la conozcan y por lo tanto estén advertidos de que deben cumplir con ciertos procesos. Así que bueno, básicamente muy, muy interesante que hayamos avanzado en esta clase de legislación, pero como muchas otras legislaciones interesantes que tenemos en este país, falta un trecho para que esto realmente, por aplicación práctica, contribuya a cambiar la cultura en materia de ejercicio de la función pública y permita realmente detectar y sancionar casos concretos, más allá de las denuncias de corrupción que normalmente obedecen a intereses políticos o a situaciones de mayor enforcement, de mayor aplicación de leyes en otros países que impactan en investigaciones locales. Esto es lo que tenía para comentarles. Después tendremos un espacio de preguntas. Creo que estoy más o menos en el tiempo. Lo que no sé si las preguntas son ahora o al final de la presentación, pero entonces le paso la palabra a Dalma Parisi, que nos va a comentar acerca de otra de las normativas muy interesantes que están ocurriendo en este entorno. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Interesante lo que presentaste.
pasar a hablar de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que ahora está, bueno, es algo que está en todos los diarios, está muy en boga, y creo que todos tenemos muchas dudas y también expectativa respecto a qué es lo que va a acontecer con esta norma. Así que el primer comentario que tengo para hacerles es esta norma es una norma que es bueno, en lo que hablamos con Claudia, hablamos de una norma que todavía no está sancionada, está todavía en debate, pero creo que lo interesante es tratar de entender, por lo menos en el estadio en el que está actualmente, cuáles son, digamos, cuál es el alcance y cuáles son los puntos clave que tiene la ley. Como primer comentario, obviamente la ley tiene el objetivo de adaptar el sistema penal argentino en materia de corrupción de acuerdo a los estándares que vienen de la OCDE, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y del mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Acá lo interesante es que, a ver, para que recuerden un poco, haciendo un poquito de historia, el 20 de octubre de 2016 se presentó el proyecto proponiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en ciertos casos de corrupción, ¿sí? Luego pasó un plazo bastante largo, hasta el 10 de mayo, donde se convocó a representantes del sector empresario para opinar sobre todo el proyecto, que había sido enviado a diputados. Pero este texto ya había tenido varias modificaciones realizadas por las comisiones de Derecho Penal y Derecho General. ¿A qué apunto con este comentario? Es que el proyecto original del 20 de octubre no es el mismo proyecto que hoy tenemos, digamos, que lo tienen disponible también en la página de la Oficina Anticorrupción. Ha tenido ciertas variaciones. En líneas generales, el proyecto sigue la tendencia que establecen regulaciones extranjeras como la Ley de Empresa Limpia Brasil, la Ley de Soborno del Reino Unido y la FCPA que comentó antes Claudia. Solo para que lo tengan en cuenta y como para contexto normativo genérico, en los últimos años se sancionaron otras leyes que incluyen la responsabilidad de la persona jurídica, como por ejemplo la ley de lavado de dinero, la de delitos bursátiles y la ley que reforma la legislación penal tributaria. Obviamente las penas que establecen no son las mismas que para una persona física, ¿sí? Se aplican multas, suspensión de actividades, cancelación de la personería, pérdida de beneficios estatales, entre otros. Ahora vamos a algo que nos tiene preocupados a todos, que es cuál es el alcance de la norma, ¿no? La ley prevé, dice, las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean de capital nacional o extranjero, con participación estatal, serán responsables penalmente por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional en lo siguiente, o sea, que es la parte interesante. Cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuado, o sea, cuando fallan los controles internos, si hubieran sido realizados en forma directa o indirecta, en su nombre, representación, interés, o pudieran resultar beneficio del delito, y si fueren cometidos por los dueños o controlantes, apoderados, representantes, directores, miembros o empleados bajo su dirección o supervisión. Y obviamente representantes en contratos asociativos de agencia, concesión o fideicomiso. De esto que les acabo de decir, lo que se desprende es que el alcance es muy amplio, ¿sí? Las sociedades también somos responsables, en este caso, por la actuación de terceros con los que mantengamos relación contractual. En este caso, la única excepción va a ser para las pymes, ¿sí? Que están exceptuadas de este control de la cadena de valor. Pero, digamos, el ámbito de aplicación es bastante amplio. Las sociedades son responsables por los proveedores, los contratistas, los agentes, distribuidores o personas físicas o jurídicas con quienes tengan relación comercial. Y acá lo importante va a ser si realizaron o no procedimientos que comprueben la integridad y reputación de la cadena de valor. O sea, que el due diligence que se haga cuando tenemos un socio comercial o un socio de negocios va a ser determinante. Asimismo, las personas jurídicas van a poder ser condenadas incluso en aquellos casos en los que ningún individuo sea sancionado, que esto es un poco donde
entra en colisión, o digamos, hay cierto debate entre los penalistas por el tipo penal, ¿no? Pero bueno, como no soy experta en derecho penal, no me gustaría entrar en esa discusión porque realmente no es mi el proyecto de ley también establece la responsabilidad solidaria de las sociedades controlantes por las sanciones económicas impuestas a sus controladas. Y también incluye la responsabilidad sucesoria en caso de transformación, fusión, absorción, escisión o en cualquier otra modificación societaria. También la ley prevé una excepción, que es que la responsabilidad sucesoria se podrá evitar cuando se adopte la debida diligencia tendiente a verificar irregularidades o hechos ilícitos y se dispongan medidas correctivas orientadas a evitar la repetición de hechos semejantes al concluirse el societario de que se trate. O sea, si compro una compañía y hago hago un due diligence correcto, acá se podrá evitar esta responsabilidad. De todos modos, va a ser determinante la reglamentación de esta norma y de qué manera se va a establecer ese diligenciamiento, este due diligence, cómo va a considerarse que sea correcto. En lo que hace a las sanciones van desde multas que van del 1 al 20%, suspensión total o parcial de actividades, suspensión del uso de patentes, publicación total o parcial de la sentencia condenatoria por 2 días, esta parte es bastante interesante, a costa de la persona jurídica en 2 diarios de circulación nacional, que quizás esto sería un tema interesante corriendo, digamos, en el avance tecnológico en el que estamos hoy, creo que son pocos los que leen los edictos, quizás habría que avanzar en algún momento en algún otro tipo de comunicación pública, la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales, la suspensión para acceder a beneficios o subsidios estatales, o participar en concursos, solicitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, y la cancelación de la medida jurídica, y el decomiso de las cosas o ganancias que sean producto o provecho del delito. Como verán, es bastante riguroso. Lo que establece también este proyecto de ley es que algunos de los elementos que se van a tener en cuenta para graduar las penas será la existencia y el alcance de un sistema interno de control y supervisión, o sea, un sistema de compliance, la autodenuncia del caso a las autoridades durante la investigación y la colaboración con las autoridades durante la investigación, como por ejemplo proveer información sobre los individuos involucrados, la recuperación de los bienes relacionados al hecho. En este caso la colaboración tenía en cuenta a los efectos de contemplar la sanción. En el proyecto inicial estaba el acuerdo de colaboración, que ahora ha sido eliminado porque ha sido sustituido por digamos, la colaboración prevista en el penal con la sanción que se hizo, que, bueno, digamos, que incorpora esta modificación que les comentaba del artículo 1 del Código Penal, que establece el alcance del Código Penal a los ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea que se haya fijado en el estatuto o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que sea en el territorio argentino para casos de cohecho transnacional. O sea que ahí también va a ser interesante para las compañías que tengan filiales, subsidiarias, porque la ley amplía el marco de su alcance. También lo que, de acuerdo a los comentarios que he recibido, el nuevo artículo 1 del Código Penal modificado deberá leerse en conjunto con el artículo 258 bis, que tipifica el cohecho transnacional al penalizar al que directa o indirectamente ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización internacional, ya sea en su beneficio de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, como por ejemplo dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que este funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas. Los criterios para determinar las sanciones va a ser obviamente la cantidad y jerarquía de los funcionarios y empleados,
la participación, digamos, la comisión directa por el propietario, el directivo o integrantes o a través de representantes, o sea, cuál es el grado de involucramiento que se tiene en el delito, la naturaleza, dimensión y la capacidad económica de la persona jurídica involucrada, la gravedad del hecho, la posibilidad de que las sanciones ocasionen daños graves a la comunidad. Acá se incluye el tema del daño a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, que derivado de un delito de corrupción se afecte un servicio público. La existencia y alcance de un sistema de control y supervisión interno de la persona jurídica, lo que les contaba de tener un sistema de compliance, igual de la denuncia espontánea, que ya les comenté antes. Las circunstancias atenuantes. Como agravantes es que el delito, si el delito hubiera causado graves daños a la comunidad, perjuicios ambientales o afectación de un servicio público, si el delito fuera continuo en el tiempo o si hubiera reincidencia. Y como atenuante, acción voluntaria y un programa de integridad adecuado. Con respecto a los atenuantes, la colaboración voluntaria va a estar dentro del ámbito de lo que establece el Código Penal y lo que se va a tener en cuenta es el nivel de colaboración y de puesta a disposición de la sociedad, o sea, de la persona jurídica, para tratar de esclarecer el delito en cuestión. Ahora, a lo que hace al programa de integridad, teniendo en cuenta que uno de los factores de tipificación del delito es que el mismo fuere consecuencia de un control y supervisión inadecuados, es muy importante establecer cuándo dicho control y supervisión se va a adecuado, o sea, en qué momento, cómo se establece cuál es, digamos, el sistema de compliance o el sistema de supervisión correcto. De acuerdo al proyecto, sería considerado adecuado si la persona jurídica, con anterioridad a la comisión del delito, implementó un programa de integridad adecuado a los riesgos propios de su actividad, su dimensión y capacidad económica. Lo que también establece la ley, y es bastante interesante, es que la austeridad deben contener al menos, o deberán contener al menos, porque aún no está, la norma no está sancionada, tres de los siguientes elementos. Código de ética o de conducta, o políticas anticorrupción, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en licitaciones, concursos públicos y cualquier interacción con el público, la extensión en la aplicación del código de ética o conducta o de las políticas anticorrupción a terceras partes, esto es a la cadena de valor, la realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad, el análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad, el apoyo al programa de integridad por parte de la alta dirección, lo que llamamos el Thompson de Top, canales de denuncia disponibles, políticas de protección de denunciantes contra represalias, sistema de investigaciones internos, procedimientos de debida diligencia para contratar terceros, procedimientos de debida diligencia, procesos de transformación societaria, monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad y un responsable a cargo de la implementación del programa de integridad, o sea, un compliance officer. Esto es lo que establece la norma, y creo que acá lo interesante es que se abre todo una nueva, digamos, tenemos gran oportunidad para los programas de compliance, para aquellas empresas que tienen un programa de compliance, para revisar la norma y ver si los elementos están o no están, y para aquellas compañías que no lo tienen, empezar a pensar cómo adaptar o cómo implementar un programa de compliance interno a la luz normativa. Por ahora, esto es toda la información que les puedo dar. Esto es, obviamente estará sujeto a lo que se siga debatiendo. Y como último comentario, ustedes saben que la Oficina Anticorrupción está presionando mucho por tener esta norma para el ingreso a la OCDE. Es un requisito que se ha pedido de la OCDE, por lo que no, es muy importante que todas las personas jurídicas estén alto, por lo menos sus compliance officers o departamentos legales, en alto de lo que prevé la normativa y vayan de a poquito adaptando sus sistemas internos. Muchas gracias por la atención, creo que estoy muy bien en el tiempo y creo que podemos abrir a preguntas si quieren.
preguntas las puede poner en el chat y las presentadoras seguramente se lo van a mirar. Hay varias personas escribiendo. Tenemos varias preguntas. La primera sería, ¿qué avance hay en la promulgación de esa ley? Sí. Acá estoy viendo. Bueno, Patricia, realmente no sabría decirte. Sé que hay un compromiso, es necesario tenerla aprobada para fines de este año o principio del próximo, que es cuando creo que viene la de la OCDE, pero no sé mucho más que eso. Hay otra pregunta que es, ¿la ley de personas jurídicas está vigente? No está aún vigente porque está todavía en debate parlamentario. Pero sí me parece interesante que, si bien la ley no está vigente, es claro que con modificaciones, más o menos modificaciones, o con los cambios que puedan surgir, hay una intención clara del gobierno de tener una ley de responsabilidad de la persona jurídica, y entonces sería interesante que las empresas en adaptarse a estos requisitos para que... Yo ahora perdí un poco la señal, pero creo que hay otra pregunta acá que dice, ¿hay alguna fecha estimada o compromiso político para que esta ley se sea sancionada? Sí, esa ya la respondí. Acá creo que pregunta Perdón. María, ¿hay talleres de trabajo en los cuales se puede participar? María, creo que sí, hay talleres y sería interesante que todos participemos porque esto es nuevo para todos. Así que será cuestión de consultar con la Cámara a ver si hay algún taller o si alguna otra organización también implementa algún taller del estilo. ¿Hay alguna gente más escribiendo? Sí, acá estoy diciendo si tiene alguna evidencia de implementación, se me fue en el chat, perdón. Esperen que voy a ampliar el chat. Acá. Las empresas con control del Estado, Gustavo Valente pregunta, ¿tienen alguna exigencia de implementación? Mira, el alcance, según el alcance de la norma, establece con o sin participación estatal, que sea responsabilidad, con lo cual también va a aplicar a las empresas con participación estatal. Luis, ¿qué relación hay entre los requisitos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y la reglamentación del arrepentido? Mira, Luis, no soy experta en el tema, así que lo que te voy a decir, por favor, tomalo con cautela. La ley del arrepentido entiendo que aplica a la persona física y no sé cómo va a funcionar esa sinergia. Pero sí, lo que establece la ley de responsabilidad penal es la colaboración eficaz.
con lo cual presentar la información para tratar de esclarecer el delito en cuestión, y eso va a ser tenido en cuenta para la graduación de la pena. A ver, Andrés pregunta, hay una campaña de control de higiene y seguridad que responsables de personalidades jurídicas desatiendan controles de tratamiento de agua, almacenaje de estancias o productos peligrosos en zonas donde hay convivencia con gente común. Ok. Es pregunta, Andrés, porque me perdí. Mirá, vos tenés, está la ley de, no recuerdo el nombre específico, pero hay una ley de medio ambiente que establece las condiciones mínimas y los requisitos que tienen que cumplir las personas en lo que hace a disposición de residuos, tratamiento de los mismos. Y obviamente hay ciertas normativas de seguridad y higiene que tienen los que son de acuerdo a convenios internacionales y legislación local. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Y muchas gracias por la información. O sea, tendrá sanción para octubre del 2017, así que excelente para que, bueno, sepa todo el auditorio. Andrés, mira, acá María dice que el alcance es la ley de ambiente, que tenemos interacción. Creo que va a ser interesante también que piensen en lo que la presentación de Claudia y la mía, cómo van a coexistir, ¿no? Esta norma que ya está vigente y esta legislación que está en el horno. Pero no en el mal sentido, sino que está en el horno porque está por salir. No sé, Claudia, si quieres aportar algo del tema. No, la verdad es que esta ley es una ley que tiene alguna posibilidad de salir, no sé exactamente cuál, pero una cosa que se discutió en algún momento era que esta ley era una exigencia de la OECD y no lo es, no es exactamente así. Pero bueno, sería bueno que tuviéramos alguna ley, por imperfecta que sea, que responsabilice a las personas jurídicas, porque esto creo que traería más transparencia, ¿no? Totalmente, y es un punto que planteas, Clau, porque técnicamente el requisito de la OCDE es cohecho transnacional, y no prevé, digamos, es una ley sería una ley un poco más liviana, pero bueno, creo que han tratado de ir por el todo, ¿no? Y también prever los casos de delitos cometidos acá en el país. Pero sí, coincido en que, digamos, es requisito de la OCDE el tema de cohecho transnacional, como tiene Perú también, por ejemplo. En el caso de Perú es administrativa, por cambiar cualquier cosa. Pero bueno, es bastante positivo para el país en pensar en alguna ley de este tipo. Mira, esta es una pregunta perfecta para Claudia, pero para hospitales o organizaciones del sector de salud, ¿hay algún tipo de exigencia para la figura del compliance officer como lo hay para los bancos? No, no hay nada en ese sentido. Estamos trabajando para tratar de acercar estos temas a nuestros interlocutores en los hospitales y en los ministerios de salud nacional y provincial, porque creo que sería muy interesante, pero todavía técnicamente no hay ninguna exigencia y no conozco ningún colega ni parecido en la administración pública en el ámbito de la salud. Sí hay un convenio firmado entre PAMI e IOMA
donde se establecieron algunas pautas de trabajo conjunto bajo estándares de transparencia. Es todo lo que hay por ahora. Y bueno, obviamente, muchas gracias Luis, gracias por escucharnos. Obviamente, bueno, si la ley se sanciona, sí va a haber una obligación de tener un responsable del programa de... ¿La ley prevé alguna responsabilidad para el compliance officer? Mira, Patricia, no lo sé. Yo creo que si la ley gira en torno a la inadecuada supervisión que puede haber existido, con lo cual quien tenga el cargo de compliance officer o esté a cargo de integridad y de transparencia y por ende de la supervisión, creo que va a ser la primera persona a quien se consume un delito. Claudia, tenés una pregunta de Julieta. Sí, Julieta, no, no hay ninguna legislación de transparencia que obligue a publicar estos datos. Es más, estos datos bajo la ley de protección de datos nacional vigente son datos sensibles, no el DNI, pero sí el importe del sueldo, hasta donde por lo menos me atrevo a decir, por lo menos seguro que no es parte de ninguna legislación en materia de transparencia, y habría que ver cuál es la legislación aplicable a los empleados y cuál fue el consentimiento que los empleados públicos de la municipalidad le brindaron a la municipalidad al momento de su contratación, ¿no? No me atrevería a opinar sobre eso porque no lo conozco, pero yo tomaría, si fuera vos, tomaría la ley de datos personales nacional y me fijaría cuál es la legislación del municipio respecto de los datos y si brindaste en algún momento consentimiento a la publicación de estos datos. Bueno, si ya no hay más preguntas, pienso que aquí podemos terminar, ¿verdad? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos y me encantó participar en este webinar. Gracias, Claudia, súper clara. Y bueno, muchas gracias a Alliance for Integrity del espacio. Igualmente, de mi parte, muchas gracias por todos los que han participado. Esperemos haber aclarado algunas cosas. Estamos a disposición a través de la Alianza para lo que necesiten. Y bueno, cualquier novedad, la Alianza seguramente va a organizar alguna otra jornada de actualización. Gracias. También de mi parte, muchas gracias a las oradoras y a todos los que participaron hoy de todos los lugares del mundo. Muy interesante, y por aquí les comparto el link. Si quieren saber más acerca de las actividades de la Alliance, pueden acceder a ese link aquí. Muchas gracias.